Ahora vamos a generar un marco para comprender de qué hablamos cuando hablamos de lectura y salud del cerebro. Nos acompaña Luis Alberto de Cuenca. Por favor, David, siéntate aquí también, así habláis vosotros. Y David Ezpeleta. Luis Alberto de Cuenca, ya saben que es uno de los principales poetas españoles, Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Traducción, Premio Nacional de la Crítica, filólogo, académico y una de las personas que están haciendo más por la divulgación de la literatura en España en estos momentos. Y David Ezpeleta es doctor, neurólogo, trabaja en las clínicas Quirón. David, además, acaba de ser elegido como secretario de la Sociedad Española de Neurología, si no me equivoco, y es una persona que lleva toda su carrera trabajando para incidir en la sociedad, también, como decía la doctora Sainz, en la mejora de la salud a través del conocimiento. ¿Por qué estamos hablando de esto esta tarde? Pues estamos hablando de esto quizás porque leímos dos libros. Hace mucho tiempo leímos un libro que se titula Marcel Proust y el pulpo o el calamar, que es de una neurocientífica americana, y luego otro libro que a lo mejor a ti, David, te suena, que es el Cómo aprende el cerebro, de Sarah Blakemore, que es del Imperial College, me parece. Ambos libros lo que hacían era trabajar desde el ámbito de la neurociencia y explicarnos qué ocurría cuando hacíamos alguna cosa, qué ocurría en el cerebro. Y en concreto, ¿qué es lo que nos llamó la atención a los que trabajamos en esta fundación? La información sobre lo que ocurría cuando las personas leían. Cómo se transforma el cerebro cuando las personas leen. Es decir, la lectura lo que hace, y usted me corrige si me equivoco, es generar lo que el doctor Ezpeleta denomina reserva cognitiva. O sea, la lectura nos ayuda a activar las neuronas, a que nazcan neuronas. Eso luego vamos a comentar qué significado tiene para la salud. Pero lo que es muy interesante es que esto nos permite también en el Foro Demos trascender esta especie de fronteras que manejan las fundaciones, porque nosotros trabajamos en el ámbito de la industria del libro, en el ámbito de las bibliotecas y de la lectura, y llegamos a un acuerdo con una fundación que está en el otro terreno. ¿Qué es lo que hacemos? Aprovechar que sabemos un poquito más cada uno de nosotros sobre eso. Para empezar a centrar un poco la cuestión, antes de hablar de vuestro itinerario lector, David, ¿podrías resumir brevemente, es decir, explicar bien lo que yo he explicado mal? ¿Qué impacto tiene la lectura sobre el cerebro? Bueno, lo primero es daros las gracias a ti, a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, a Fundadeps, a Foro Demos, por invitar a un neurólogo en este foro, y también a Luis Alberto. Yo tengo una curiosidad tremenda en saber qué es lo que va a salir de estos 40 minutos, y espero pues, que todos aprendamos muchas cosas, sobre todo yo. ¿Qué pasa cuando uno lee? Pues, cuando uno lee, eso es una especie de efecto mariposa a nivel cerebral. O sea, hay que darse cuenta de que cuando uno tiene un libro en su mano, y hablo de un libro físico, que son los que me gustan a mí, es una estimulación multisensorial. O sea, escucha las páginas, huele las páginas, tiene un tacto, tiene un sonido, tiene un peso. Tiene un autor que lo pone en la portada. Ese autor tiene una biografía que yo quiero saber también. Si era un autor maldito, si era alcohólico, si era un tío feliz, si tenía 10 hijos. Me interesa porque luego voy a comprender una obra. Después cojo esa obra y empiezo a leerla. Entonces me entra por los ojos, me activa la corteza occipital, y ahí esa información abstracta, simbólica, comienza a transformarse, y hay partes del cerebro que sabe que eso son letras y que no son garabatos, y hay partes del cerebro que junta esas letras, y hay partes del cerebro que junta las palabras, que junta los sintagmas, que junta las frases, y eso va a otras zonas del cerebro donde recoge la información del lexicón, del significado de qué estoy leyendo, y va a otras partes del cerebro donde compara, lo que estoy leyendo con lo que yo he leído, y veo si hay similitudes, etc.
y va a las zonas del cerebro del lenguaje y activa el hemisferio izquierdo, el lóbulo temporal, partes del lóbulo frontal, y además me pone a mí en situación de meterme en esa obra, y está activando, me está exigiendo un esfuerzo cognitivo a múltiples niveles, porque necesito ordenar toda esa información que estoy leyendo, necesito que las funciones ejecutivas de mi cerebro me cojan los personajes, me los pongan cronológicamente, ordene fechas, vea las elipsis que me faltan por rellenar, etc. Necesito estar muy tranquilo y estar muy atento y tener el cerebro muy engrasado, y se me está activando el lóbulo frontal, pero también en esa lectura me está exigiendo activar mis memorias, es decir, la memoria de trabajo, lo que estoy leyendo en ese momento, la memoria biográfica, todo lo que llevo leído, para explicarme lo que va a pasar después, que es la memoria de futuro, la memoria prospectiva. Se monta una tremenda en el cerebro cuando se lee, y bastantes más cosas. Pero bueno, yo creo que aspectos emocionales, aspectos cognitivos, la cultura que adquirimos, el tatuaje en la corteza cerebral, en el hipocampo de toda esa información que estamos leyendo, si es lírica, lírica, si es técnica, técnica, etcétera. Nos estamos construyendo un cerebro pues, a fuerza de lectura, que es el ejercicio con el que funciona el cerebro. De manera que estamos aumentando la reserva cognitiva, luego hablaremos para qué sirve, y es aparte de que es fabuloso, meterte en la vida de los demás, sean reales o sean de ficción, aprender, leer te enseña también el ejemplo vital de otras personas, te da ejemplos, al igual que hace el cine, por ejemplo, o los sueños, te dan experiencias de otros o inventadas que te pueden servir después en el futuro para practicar en tu día a día, en tu vida. Sí, yo creo que no leer es un gravísimo error. Podríamos decir, aunque se nos dijo en su momento y estudiamos en su momento que teníamos un número restringido de neuronas durante toda la vida, a lo largo de toda la vida, ¿podríamos decir que leer fabrica nuevas neuronas? Sí, seguro que sí. El problema es que son cosas tan sutiles que es muy difícil demostrarlas. Pero las intuiciones normalmente que se tienen después son reales. Hasta hace poco se pensaba, había un debate entre si se creaban o no nuevas neuronas una vez pasada ya en la etapa adulta. Y hace poco hay una neurocientífica española lo ha demostrado, parece que sí se crean nuevas neuronas, pero no importa el número, lo que importa es el tamaño, por decirlo así. Es decir, las neuronas lo que hacen cuando le das un estímulo intelectual es arborizarse. Sacan más dendritas y se juntan más entre ellas, sacan más espinas dendríticas, aparecen más sinapsis, aparecen más conexiones, y esas conexiones en forma de redes es lo que es la memoria en realidad. Entonces, o sea, que enriquecen de algún modo el mundo cerebral. Absolutamente. Las capacidades lectoras. Absolutamente. Eso sí, te exige estar tranquilo. O sea, tienes que estar para leer, tienes que leer con atención, tienes que leer con emoción, tienes que leer con placer, tienes que leer sin presión, etcétera. Y entonces esa lectura va a ser tu mejor gimnasia cerebral. Lo decía Cajal, que el hombre es escultor de su propio cerebro. La lectura, todo entra a través de la lectura y de la palabra, claro. Cajal era un gran lector y un gran escritor también, porque escribía como Los Ángeles. Sí, es que muy bien. Sí. Tiene mucha obra no científica. Un gran fotógrafo también, por ejemplo. Y culturista. Lo tenía todo. Él le llamaba sus manías, hablaba de sus manías, y la verdad que leer la vida de Cajal es apasionante, es apasionante. Vamos a hacer alguna cosa en relación con Cajal en 2020, ya lo veréis. Me alegra mucho. Tenéis que hacer de todas maneras uno de los actos en honor de Cajal en el fabuloso monumento que tiene en el Retiro, de estilo Art Deco maravilloso. Ah, sí. Con la Fons Vitae Fons Mortis, que flanquean Eso está por el parterre. Una estatua al lado del estanque, donde está Cajal, tumbado a la romana en un lectus, con una túnica romana maravillosa. Bueno, has dicho un montón de cosas muy importantes. Primero, leer genera conexiones sinápticas. Sí. Bien. Que es lo mismo que decir que tenemos un mar de neuronas y unas están encendidas y otras no. Claro. Estamos encendiendo las neuronas al leer.
Claro, estamos aumentando nuestro acervo cultural y estamos conectando muchas partes del cerebro. Cuanto más y mejor mobiliario tengamos, más resistiremos los embates del tiempo y de la enfermedad. Esto es la reserva cognitiva. Bien. Entonces, se sabe también, yo creo que incluso, por ejemplo, el autoconocimiento, que es siempre una cosa quimérica en cierto modo, porque sabemos muy poco de nosotros mismos, pero con la lectura nos dan pistas los demás, los personajes, las figuras que circulan por esa lectura, nos dan pistas para conocernos a nosotros mismos, ¿no creéis? Cierto, conócete a ti mismo, eso es fundamental. Y de hecho, si el lector es un lector atento y es un lector que no es soberbio, sino que se deja enseñar y se deja instruir y deja que los libros le sirvan de espejo y se mira, si esta flaquedad la tengo yo, si yo soy a veces soy tan impresentable como este personaje tan atroz, ¿no? No solo nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, sino incluso a ser mejores. O sea, que tiene una dimensión moral también la lectura, aparte de una dimensión de mejora física, ¿no? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. En esa idea del tatuaje, en esa idea de los recuerdos, claro, una parte fundamental de la lectura supone que uno tiene que acordarse de lo que ha ocurrido 4 páginas o 4 capítulos antes, ¿no? Yendo a los recuerdos, Luis Alberto, ¿tú te acuerdas de los primeros libros que te leyeron antes de saber leer? Yo me acuerdo que había una señorita que se llama Manolita que venía a casa antes de que fuera al colegio de las monjas, debía de tener yo 3, 4 años, casi una edad típica como de Rubén Darío al aprender a leer, yo aprendí a leer muy pronto, que me enseñó a leer en unos libros que se llamaban, recuerdo los títulos, Yo soy español, hemos visto al Señor, palabras y pensamientos, y el autor era Agustín Serrano de Haro, no sé si conocéis. No. Era un famosísimo autor de literatura infantil de los años 40 probablemente, yo lo pillé ya en los 50, pero en cualquier caso me enseñó esa señorita en casa, que venía, y todavía me acuerdo, tengo recuerdos nítidos de 3, 4, 5 años, con la señorita que me enseñaba a leer en casa. Una cosa un poco decimonónica, lo de que te enseñan a leer en casa, ¿no? Tú empiezas entonces, aprendes a leer, ese es un momento en el cual te haces dueño de tu destino como lector. Y me refugio en los tebeos, que es lo que he leído de niño, he leído de adolescente, de joven y sigo leyendo, porque soy un aficionado al noveno arte, fundamental para mí, ¿no? De modo que yo creo que ese anuncio que hacía, donde hay un tebeo, mañana habrá un libro, y otro también que respondía a ese anuncio que decía, donde hay un tebeo, mañana habrá 2, yo creo que los 2 son auténticamente verdad. Donde hay un tebeo, mañana puede haber 2 tebeos, y donde hay un tebeo, mañana habrá un libro. Yo siempre he gestionado mi pasión por los libros y por los tebeos de una manera común, ¿no? Me fascinan los 2 mundos. ¿Y tú, David? Pues yo tengo recuerdos en relación con los libros. Pues mira, yo vivía entonces en Burlada, cuando era todavía no sabría ni hablar, y me acuerdo de que todos los meses venía el delegado, la persona del círculo de lectores. El círculo de lectores es muy importante también. Fundamental, que ha desaparecido hasta hace poco. Bueno, venían 2 personas, el círculo de lectores y luego el de seguro solo caso, que siempre venía a cobrar el recibo, y eso me impactó de pequeño. Mamá, ¿esto qué es? Y tal. Uy, estás joven y ya estás pensando en estas cosas. Entonces, sí recuerdo lecturas iniciales. A mí me leyeron pues cuentos de Calleja, fábulas de Samaniego, cuentos infantiles clásicos, El flautista de Amelín, Pinocho, etc. Eso seguro. Eso seguro. El cuento de María Sarmiento, que se fue y se la llevó el viento. Estas cosas las tengo grabadas. Y luego ya, pues cuando fui a los maristas y ya me empezaron a enseñar a leer en primero de GB, no sé cómo se hacía entonces, o si ya venía de antes. Sí, como somos de otra generación, a vosotros os enseñaban a leer más tarde. Un poco más tarde. Pues sí recuerdo ir enseguida empecé a ir a la biblioteca del colegio y a manejar Mortadelos, Asterix, Tintín, a los aventureros de Tintín, y ya luego pues me vienen a la memoria pues ya libros, yo sé, La cabaña del tío Tom es un libro que lo tengo yo asociado a una primera infancia, y luego ya toda la retahíla de Isla del Tesoro, Julio Verne. ¿Recuerdas si lo leías en aquellas ediciones de colección historias que eran parte cómic, parte Nietas. literaria? No me acuerdo de eso. Todo con letra seguida. Yo creo que era todo letra seguida. No, es que había una colección muy famosa que había cada 2 o 3 páginas estaba dibujado en cómic lo que había contado en lenguaje corrido anteriormente.
Vamos, lo recordarías, evidentemente. Y en fin, y eso es, ya te enganchas. Sí, lo que pasa es que la evolución del cerebro también, que es una evolución de cómo somos las personas, que pasas quizás del entorno más protegido y también regulado de la niñez a la apertura de la adolescencia. Para muchas personas hoy en España, en el mundo occidental, puede ser la salida de la lectura, o sea, de abandonar la lectura. Hay un riesgo evidente en la adolescencia de abandonar los hábitos de lectura. Puede haber niños perfectamente lectores asiduos a los 12 o 11 o 12 años que luego dejan de leer automáticamente y ya no vuelven a retomar el hábito a lo largo de su vida. Es una pena, pero es así. Sí, pero aquí si actuáramos tú y yo como si fuéramos médicos, como el doctor Ezpeleta, tendríamos que analizar qué ocurre en el cerebro de los que no la abandonan. Normalmente un adolescente que no abandona la lectura, hay muchos de ellos que se convierten en lectores frecuentes. Es una categoría que se utiliza en la medición de la práctica de la lectura en España. Es decir, es un momento de la explosión, cuando uno ya decide qué es lo que le interesa leer. ¿Vosotros recordáis esa fase de esa manera, así, de descubrimiento? ¿Cómo lo recordáis? Yo recuerdo las lecturas de la adolescencia como auténticamente catárticas. O sea, estamos hablando de que yo era un poco raro también. Me gustaba quedarme los viernes por la noche hasta ver la película de La clave y el debate de madrugada, siendo un crío con 10, 12 años. Leí El exorcista con 12 años. Un libro que dejó mi tía Ana caído una vez ahí cerca de mí, que era El libro rojo del cole, que rojo no era por las tapas, era un libro totalmente progresista, muy explícito cuando hablaba, por ejemplo, de sexualidad. Dibujos de Romeu. Y claro, entonces empecé, cogí también Tolkien y lo leía con tanta fruición que mi madre estaba preocupada y de hecho me pegaba con la escoba porque leía demasiado. Y mi abuela Florencia me regaló una linterna para que pudiera leer debajo de las sábanas sin que mi madre viera la luz, o sea, en ese plan, ¿no? O sea, entonces la lectura fue tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Que después llega la carrera. La medicina es una carrera muy absorbente que te exige, no es difícil la medicina, pero sí te exige mucho tiempo. Luego la práctica es otra cosa, la carrera es fácil, creo yo. Entonces ya ahí tienes que decidir si lees tus libros o guardas un poco de tiempo para el deporte, que es importante, o guardas un poco de tiempo también para la lectura. Bueno, yo creo que se puede, si ves poco la televisión, puedes llegar a todo, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Quiero decir que hay momentos en la vida, la adolescencia, por lo que sea, o ya después cuando haces una carrera y coges una profesión muy absorbente, que la gente abandona la lectura. Y eso es un pequeño problema, porque los hombres somos animales de hábitos. Y cuesta mucho tener un hábito, pero también es fácil perderlo. Entonces hay que, no sé. Sí. Yo recuerdo que la consolidación de mi hábito lector fue precisamente a raíz de la adolescencia. 12, 13 años, y hay quizá 3 autores o 3 ámbitos literarios en los que me moví con mucho gusto y mucha fruición en aquel entonces. El primero de ellos es Los episodios nacionales de Galdós. Yo creo que en las familias burguesas españolas había una tradición de que el niño o la niña leyera los episodios nacionales a partir de una determinada edad, 11, 12 años, etc. A mí me lo recetaron mis padres, siempre se lo agradeceré, porque me lo pasé bomba leyendo a Don Benito, las 5 series. Hay que decir que las primera y segunda son las que más me interesaron, que eran más novelescas, menos historicistas, diríamos, y hasta tal punto me importó esa lectura de los episodios nacionales, que lo sabe Luis perfectamente, porque él tiene una hija que se llama Inés, y yo tengo también una hija que se llama Inés, por Inés de Santorcaz, la novia de Gabriel de Araceli, protagonista de la primera serie de los episodios nacionales. Por un lado, el nicho de Galdós y de sus episodios nacionales, que como digo era una casi receta familiar. En segundo lugar, las aventuras de Sherlock Holmes, leídas en 2 volúmenes de la colección Joya de Aguilar, en traducción de Amando Lázaro Ros, maravillosa edición, papel Biblia. Conservo todavía el libro que pertenecía a mi padre y que leí con fruición entre los 11, 12 años, en los veranos tórridos, en un chalet, entonces se llamaban hoteles, no chalés, en Pozuelo de Alarcón, que se veraneaba en Pozuelo de Alarcón entonces. Y eso por un lado. Y el tercer vértice de este triángulo de iniciación en la lectura fue ni más ni menos que William Shakespeare. Recuerdo que cuando acabé reválida de cuarto, saqué muy buena nota en la reválida,
y mis padres me dijeron que quería que les regalara, que me regalaran, y les dije que las obras completas de Shakespeare en traducción de Astrana Marín en Aguilar. Y la verdad es que ponía el despertador los domingos a las 5:30 de la mañana para poder seguir leyendo las 37 obras teatrales y las obras poéticas de Shakespeare. Para mí hay un antes y un después de la lectura de Shakespeare, porque Shakespeare, ahora que estamos hablando del cerebro humano, agota todas las emociones y todos los entresijos que pueda tener el alma humana, ¿no? Es un tipo que realmente podía haber sido perfectamente psicólogo, psiquiatra, neurólogo, todo a la vez. Sin embargo, lo único que hizo fue ganar dinero con su compañía teatral, porque era un hombre de teatro y ni siquiera le daba importancia a lo que escribía. Pero Shakespeare es para mí lo más grande que ha habido en literatura, incluido Cervantes, y que me perdonen los cervantistas, que todavía me parece superior Shakespeare a Cervantes. Sí. Sí, Shakespeare es como también un gran misterio, ¿no? No se explica uno lo que es Shakespeare cuando lo lees, ¿no? Y Astrana Marín yo creo que es del mejor español, ¿no? La traducción es extraordinaria. Maravilloso. Luego vinieron otras muy buenas, Ángel Luis Pujante, etcétera, Manuel Ángel Conejero, pero para mí sigue siendo la traducción fetiche, tótem, la traducción de don Entonces Luis tú tienes una Astrana Marín. adolescencia clásica en cuanto a las lecturas, desde la perspectiva cerebral. En la adolescencia creo que ocurre algo en la parte química, es decir, que el cerebro evoluciona de una cierta manera y entonces es una fase de cambios, ¿no? Sí, con la maduración del cerebro con la adolescencia se termina de conformar todo lo que es la corteza prefrontal, que es el cerebro censor, por decirlo así. Es el que nos evita que seamos impulsivos, el que nos hace que seamos reflexivos, el que nos centra y nos mantiene horas y horas delante de un libro. Eso pasa, entre otras muchas cosas, aparte de las hormonas y todo esto, y el cambio del cuerpo y de la voz con la adolescencia. De tal manera que se decide que la adolescencia termina cuando termina de conformarse ese cerebro anterior, que es lo que más nos distingue de los primates, y en el momento en que termina de conformarse comienza a degenerar y empezamos a envejecer el cerebro. De tal manera que es fundamental darle gimnasia, tanto intelectual como física, porque podemos hablar también del ejercicio físico, que es lo que pasa con el cerebro, con las enfermedades, es interesantísimo y brutal, además demoledor, con números, y eso es lo que pasa con la adolescencia. Otra cosa que nos llevamos en el bolsillo esta tarde es gimnasia para el cerebro. Algunas veces cuando uno está en una reunión o cuando está con alguien cenando, te preguntas qué habrá leído en la adolescencia. Una persona que lea Galdós, un Galdós en tu caso muy literario, es decir, porque te gustaba sobre todo lo primero, luego supongo que ya avanzarías hacia la curiosidad por la historia, ¿no? Un Shakespeare que te habla de todo lo que ocurre en la vida, en el ser humano, 360 grados, y un Sherlock Holmes que también podría darnos entrada a hablar de lo que supone la secuencia con intriga en el cerebro, ¿no? Digamos que es una época en la que a lo mejor estas lecturas te ayudan a ser menos dogmático. Me he quedado con la palabra que has dicho, y menos, a lo mejor un poco más abierto al debate y a la reflexión, ¿no? Es un cierto aprendizaje, es una gimnasia. Sí, es una forma de verlo. Luego has hablado pues, del género literario de Sherlock Holmes. Hay que tener en cuenta que todos los géneros, no hay género menor en literatura. O sea, cada género te va a evocar unas sensaciones o te va a pedir unos requerimientos cognitivos especiales y pondrá en marcha pues, unas partes del cerebro u otra. O sea, leer poesía, el cerebro no es lo mismo leerla en silencio que declamándola, por ejemplo. No es lo mismo una novela, una metanovela tipo el Quijote, por ejemplo, o una novela ligera. No es lo mismo una novela negra que la ciencia ficción. O sea, yo creo que todas las obras tienen su porqué y su necesidad y se puede disfrutar de todas y cada una de ellas absolutamente. Porque tú has mencionado antes a Tolkien. Por edad te corresponde leer a Tolkien en la adolescencia. Yo no me correspondió porque todavía no estaba implantado en la lectura de los españoles Tolkien. Pero yo recuerdo haber leído a Tolkien en la veintena
y haberme fascinado igual que si fuera un adolescente. Fue un regreso de algún modo a la adolescencia, sumergirme en los 3 volúmenes del Señor de los Anillos y en uno anterior del Hobbit que salió en Argentina en 1964 en la colección Los Libros del Mirasol y que era un libro raro que lo tradujeron por El Obito. Y ahí leí yo en la secuencia adecuada, primero Hobbit y después Señor de los Anillos, a Tolkien. Y es una de mis lecturas favoritas también. Creo que Tolkien es uno de los escritores que no solo nos ayudan a disfrutar con la lectura, que no solo remueven por dentro nuestro cerebro en positivo, sino que nos ayudan a ser claramente mejores. Es un individuo que mejora la sociedad. ¿No lo creéis? Yo estoy de acuerdo. Más emoción, o sea, miedo, sudoración, lo que quieras, que debajo de las sábanas con la linterna que me regaló mi abuela, leyendo El Señor de los Anillos, yo no he tenido con ningún libro. Eso es algo absolutamente alucinante. Pero tenías tantos asideros también con los personajes con los que te podías identificar. Hay muchísimos. Con los hobbits, que eran en el fondo como niños grandes, con pies velludos, etcétera, pero realmente con gustos burgueses de gente mayor, pero que a la vez tenían un espíritu juvenil importante, ¿no? O sea, yo creo que ese personaje, Frodo, o en el Hobbit Bilbo, son ejemplos maravillosos en que mirarse en el espejo de... Sí, la bondad y luego la facilidad con la que uno se puede pervertir. O sea, que te está avisando de muchas cosas en ese libro. Y cómo te obliga a hacer trabajar tu cerebro para generar millones de imágenes, porque El Señor de los Anillos simplemente, a lo mejor son 60 páginas de la travesía por el bosque. Eso es una cantidad de imaginación que tienes que... O sea, la lectura es un acto creativo, no hay 2 lecturas iguales. Es lo que pone... Somos los ilustradores de nuestras propias lecturas. Es curioso porque luego podemos ir al cine y ver la trilogía del Señor de los Anillos, nos puede fascinar, que creo que hizo un excelente trabajo el director, pero en cualquier caso creo que la labor de la lectura es interactiva siempre, estás generando imágenes continuas en el cerebro. Para mí, Inés de Santorcaz, a la que luego tú pusiste el nombre de Inés a tu hija y yo a la mía, estaba ya imaginada previamente. Ya tenía una idea platónica de lo que era Inés de Santorcaz. Digo platónica en el sentido de... no de los ideales, ¿no? De ideal, ¿no? Sí. Y eso ocurre con El Señor de los Anillos, que genera imágenes continuas, ¿no? No necesariamente tenemos que haber visto las películas de Jackson para imaginarnos El Señor de los Anillos. Tú, como lector, pues completas la obra, ¿sabes? Como con la pintura, lo mismo. O sea, todo está inacabado hasta que tú lo ves y tu cerebro lo reconstruye. Entonces, la interactividad que está tan de moda ahora, no hay una operación más interactiva en el mundo que la lectura. Ese es otro tema que yo me metería también en el bolsillo al acabar esta tarde, lo que acaba de decir Luis Alberto de Cuenca. Y esa interacción tiene un reflejo visual en una anécdota que contaba un amigo de nosotros 3, Antonio Basanta, cuando fue por primera vez a Londres al Museo de Ciencias Naturales, y había ahí un gráfico en el que era un gráfico de los lóbulos cerebrales y tú podías pulsar un botón que iluminaba los lóbulos que se activaban con cada labor cerebral. Por ejemplo, caminando, pues una lucecita por ahí abajo. Tú lo sabrías explicar mejor que yo. Hablando, pues este y este. Haciendo gimnasia, este. Viendo la televisión, este. Y él cuenta siempre que dejó para el final leer, porque le daba mucho miedo. Una persona que trabajaba en el ámbito de la lectura y que se emocionó mucho cuando pulsó y era como las fallas de Valencia, el cerebro. Lo que hemos dicho al comienzo, claro. Eso es muy potente, sí, para hacer una defensa de la lectura como una herramienta, como decíamos María y yo antes, una herramienta para potenciar la salud del cerebro. Y ahora transitamos rápidamente, como en la vida, hacia aquello sobre lo que escribió Séneca, ¿no? Vamos a hablar de la lectura como vacuna frente a la degeneración del cerebro cuando alcanzamos ciertas edades. Y voy a intentar enfocarlo desde la perspectiva de las relecturas, Luis Alberto, que es una cosa de la que hemos hablado algunas veces. Hemos hablado tú y yo alguna vez también de la colección de Alianza Editorial, como es en mi caso, en tu caso austral, decías, la apertura a todo el pensamiento, a todo tipo de obras y demás, como alguna de esas cosas que leías con 17 años, con mucha emoción, las lees con 40 y tantos y es una lectura completamente diferente, ¿no?
El concepto de relectura es importantísimo. Borges siempre decía que él lo que llevaba haciendo casi toda su vida es releer. Claro, podría decirle, pero hubo un momento en que tuvo que leer antes de releer. Pero lo que decía era que realmente eran pocos los libros que merecían ser leídos en profundidad y de verdad. Yo creo que no son tantos, son muchísimos, pero no infinidad o no son infinitos, ¿no? Son finitos y pueden perfectamente abarcarse en una buena educación lectora. Yo creo que la relectura es precisamente algo que va encabezado por los clásicos, ¿no? Los clásicos son aquellos autores que siempre están vigentes, que son nuestros contemporáneos siempre. Shakespeare siempre será nuestro contemporáneo, aunque viviera en el siglo XVI y XVII. Siempre admiten una relectura. Virgilio, Homero, Dante, Petrarca, Montaigne, Cervantes, Chateaubriand, Dickens, Galdós. Son gente que puedes leer en cualquier momento de tu vida y puedes releerlo y siempre vas a extraer un jugo gástrico y mental más de cada lectura, ¿no? Yo recuerdo que tú has mencionado la Alianza. Mi colección fetiche fue de niño la colección Araluce. Los más viejos de este lugar, entre los que me cuento, recordamos con gran anhelo y con gran capacidad de vocación la colección Araluce que se hacía en Barcelona y que tenía una colección de clásicos que eran 93, la colección completa, en que eran cuentos de Shakespeare, cuentos de Cervantes, contaban las grandes obras de literatura universal a los niños con unas láminas extraordinarias, muchas de ellas de Segreyes, etc. A partir de 1910 hasta 1960 fueron 50 años de inundación total en la juventud española de los libros de Araluce, que por eso vosotros por edad quizá no los trabajasteis tanto, pero estoy seguro que alguno de los presentes los recuerda. Yo, uno de los tributos mayores que puedo rendir a algo en la vida es a la colección Araluce. Parecía maravilloso. Hay algunos autores, hay algunas obras que tú lees muy habitualmente, pero hay otras que a lo mejor leíste hace 30 años o 40 incluso y las has vuelto a leer. ¿Qué sensación tienes en esos casos? Pues que hay muchos libros que envejecen mal y otros que envejecen bien. Los clásicos siempre envejecen bien. Eso no te quepa la menor duda. Leer a Homero en cualquier momento es siempre una apuesta segura. Sin embargo, hay películas, por ejemplo, volviendo al tema de la imagen, que envejecen fatal y que nos entusiasmaron en su momento y que ahora nos parecen un ladrillo espantoso, difícil de digerir. Lo contrario es menos habitual, el que de repente mejore una película que no te ha gustado en un determinado momento de tu vida. Pero en los libros, insisto, para releer bien siempre hay que elegir un clásico, y un clásico no defrauda nunca. Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón, cualquiera de los españoles, por mencionar nuestro siglo de oro, siempre admiten una relectura y siempre es positiva. ¿Hay algo que se puede asimilar a la escucha de la música? David, Luis Alberto y yo compartimos también la pasión por la música. Una cosa que ocurre, por ejemplo, con cualquier sonata de piano de Beethoven es que tú la has oído 3 millones de veces y cuando la oyes una vez más, el placer crece. ¿Hay algo en el recuerdo, por ejemplo, puede ocurrir con la poesía, que lo que ya esperas porque conoces genera una sensación de placer? ¿O estoy disparatando? No, porque has dicho la definición de cómo el cerebro obtiene placer del arte, sea música o sea literatura. Y es porque le gusta lo que espera y porque le gusta lo inesperado. Por ejemplo, tendrías una explicación por qué gusta el jazz, tanto a quienes nos gusta el jazz. Es improvisado. Claro, entonces tú puedes obtener placer por escuchar lo mismo o por escuchar una pequeña variación. Por ejemplo, yo tenía un disco, el Loma Down de Michael Field, tenía en el último minuto, al final, tenía un que se oía del polvo. Bueno, pues yo necesitaba escuchar ese clac para tener la obra completa, ¿no? Hasta ese punto llegaba yo a esperar ese momento. Y luego la estructura también, porque por ejemplo en las sonatas de Beethoven, la última, la número 32, de repente la gente llega a decir, con este materialismo exagerado de ahora, creo yo, que es que tenía un problema auditivo y por eso subía tanto la nota, cuando realmente lo que ocurre es que Beethoven genera un placer
cerebral tremendo al levantar tanto la nota porque es inesperada, te rompe la coda, ¿no? Estos autores no necesitan escuchar su música para escribirla, le sale ¿Y en la poesía, Luis Alberto? Del cerebro a la mano. Igual. Pues sí, exactamente igual. Sí, sí. Poesía y música nacieron de la mano, Claro. en la antigua Grecia. Hablada. La lírica no es más que unos poemas cantados y acompañados por la lira o por la flauta, que eran los dos instrumentos. La flauta era fundamentalmente del yambo, del ditirambo y sin embargo de la elegía la lira. Cuando se canta o cuando se declama, aparte de ponerse en funcionamiento las áreas del hemisferio cerebral izquierdo que hemos hablado al comienzo, normalmente el lenguaje está ahí en la mayoría de las personas, también se activan otras zonas del hemisferio derecho que tienen que ver con la musicalidad y con la prosodia y con otros aspectos melodiosos del lenguaje. Es que La música, es importante. Por eso como lo define Borges, esa misteriosa forma del tiempo. La música. En el otro poema de los dones, cuando dice que hay que dar gracias al laberinto de los efectos y las causas por una serie de cosas, al final acaba con la música, esa misteriosa forma del tiempo. Y para prepararnos, como decía yo antes, para tener una vejez no demasiado mala, has hablado antes del ejercicio físico. O sea, aquí tenemos dos ejercicios. O sea, aquí hay gente, veo que la inmensa mayoría de la gente que está aquí es súper joven, pero hay que prepararse desde el principio, ¿no? Ejercicio físico y lectura. ¿Por qué es importante el ejercicio físico? Vamos a empezar por eso. El ejercicio físico es uno de los mayores estímulos que existe de la neurogénesis, de la arborización sináptica que hemos comentado antes. Curiosamente, el ejercicio físico aeróbico, el correr, o simplemente el caminar 40 minutos al día, que es lo que se recomienda, que es muy poco, son 7.000 pasos. No llega. Yo estoy ahora en eso. Es un estímulo de la neurogénesis. Mejora la calidad del sueño, disminuye la ansiedad, aumenta el estado de ánimo. Y luego también el ejercicio te mejora las funciones ejecutivas, de manera que te hace más difícil que te distraigas. Tienes mejor atención, que es, junto con la emoción, los dos cinceles de la memoria, del aprendizaje. Eso lo consigues con el ejercicio físico aeróbico. Y luego se ha visto ya una cosa que es sorprendente. En los últimos meses han publicado 2-3 estudios en relación con los efectos del ejercicio físico en cohortes de pacientes seguidas durante 20, 30, 40 años, y se ha visto que aquellas personas que estaban en forma a los 30, luego la probabilidad de desarrollar demencia a los 60 es muchísimo menor. O que las personas que estaban llamadas a tener una demencia porque tienen una mutación que tarde o temprano van a tener la demencia, quienes han hecho ejercicio durante su vida retrasan el momento del diagnóstico 10-15 años. 10-15 años, es una auténtica animalada. Ya lo decía todo esto en el siglo IV a.C. Hipócrates de Cos, que hablaba pues, de la importancia de la comida, la importancia del ejercicio, la importancia de la cultura y la importancia de la compañía. Pues ahora estamos viendo con datos que eso es más importante incluso de lo que suponíamos. Yo la verdad es que lo del ejercicio físico, debo reconocer ante vosotros, ahora que no nos oye nadie, que lo he descuidado muchísimo a lo largo de mi vida. Y ahora, con 60 y muchos, he empezado a reconocer la importancia que tiene. Y no me temo, querido David, que es demasiado tarde ya. No, no es tarde, no es tarde. Eso quería que me dijeras. Lo dice la OMS, 40 minutos al día. No hay que hacer más. De caminar. Hay que pensar, a buen ritmo. Caminar, claro, como Rajoy, que camina rápido. Si tú te paras a pensar, cuando tú caminas, estás con el cuerpo erguido. Tienes todos los músculos del retrosoma en contracción. Bueno, primero tienes que aprender a caminar, que yo he tenido que aprender a caminar, porque si no has caminado a lo largo de tu vida, no sabes caminar. He tenido que aprender gracias a una mujer maravillosa que tengo, que es una atleta fantástica y que me dice, ve está derecho, muy en forma. talón, claro, no sé cuánto. Claro, pero es que eso es importante. O sea, todos los músculos antigravitatorios, las piernas, tienes que mover tus 70, 80, 90, 95 kilos que peso yo ahora, etcétera. Pero que no basta caminar como un saco durante de 40 verdad. minutos. Eso es mucho. Yo rompí la pierna hace 2 años y me acuerdo no poder dar un paso, tener que ir con 2 muletas al cuarto de baño. El esfuerzo tremendo que me suponía eso, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese esfuerzo es esfuerzo muscular, quiero decir, que me suponía a mí caminar 2 metros al cuarto de baño. No, pues caminar 40 minutos es
tan potente como lo que estamos diciendo. Muchas gracias por las nunca es tarde, esperanzas nunca es que me tarde. das. Hace bastantes años, en un foro de este estilo en Buenos Aires, un colega tuyo presentó un libro y entonces dijo que le iba a hacer una pregunta al público y le regalaría un ejemplar del libro que presentaba entonces a la persona que acertara la respuesta sobre las tres, digamos, los tipos de actividad cerebral, alfa, beta, gamma. Lo que es muy curioso es que la actividad más parecida a salir a pasear es la que se lleva mejor con la actividad creativa. Es decir, que si tú te pones en la mesa y quieres escribir un poema y te pones delante el papel en blanco, según lo que explicaba este señor, era más improbable que te salieran las maravillas de Luis Alberto de Cuenca que si se te ocurren en la ducha, paseando, haciendo una actividad física, es decir, una actividad no cerebral, no racional. Mejor tener actividad física para luego crear. No, para tener el momento de la creatividad. Para que llegue la musa. Es decir, que la actividad tipo racional, podemos decirlo así, ¿no? Muy racional, es un poquito más incómoda para la aparición del destello, de la musa. Eso creo que lo decía Nietzsche y no sé si Einstein, a Einstein le ponen un montón de citas apócrifas, pero que sí, que las mejores ideas se te ocurren paseando, por ejemplo, ¿no? O duchándote. ¿Es tu caso o duchándote? Yo es que he sido tan vago durante toda mi vida que me da vergüenza decir que he escrito incluso hasta ahora que he empezado a caminar, porque he escrito todo lo que he escrito en mi vida sin caminar nada absolutamente, o sea que yo creo que debo ser la excepción que confirma la regla. Pero ahora estoy dispuesto a que mi vejez no sea tan desastrosa como me estaba labrando yo mismo, y por eso estoy con los 40 minutos de rigor, que por lo general, como algún día fallo, son 2 horas a veces, o sea, quiero decir. Sí, esta fundación ahora publica unas cosas que llamamos fichas, que es como un compendio, lo mandamos por correo electrónico a unas 70.000 personas, en el que se tratan 2 temas relacionados con la lectura. Y una de ellas, la más exitosa de hecho, es una que se titulaba Leer e ir al gimnasio. Es una cuestión casi que yo conozco un poco por experiencia propia. En mi gimnasio hay mucha gente leyendo. Se ponen con un aparatito de esos a hacer esto que se llama cardio. Sí, está 1 hora andando en la máquina, con un poco cuesta, lo que sea. Sí, se puede. Y luego está el tema de los audiolibros, pero de eso hablaremos otro día, porque es otra historia. Lo que me he acordado es una frase de Borges, que siempre lo tengo a flor de labio, que es algo importante también en relación con la lectura, es cuando dice Borges aquello de que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, que yo siempre me jactaré de lo que he leído, que es mucho más importante lo que he leído que lo que he escrito. Este tiene que ser el final de esta sesión, si les parece bien. Nos hemos ido metiendo en el bolsillo una serie de conceptos y de ideas y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.